La pregunta es, ¿por qué el Hijo de Dios? ¿Por qué el verbo tuvo que hacerse carne? Entiéndanme bien, escúchenme bien. ¿Por qué el verbo de Dios tuvo que hacerse carne? ¿Por qué no pudo venir solo en espíritu? No es muy interesante darse cuenta de eso, pero ¿por qué tuvo que hacerse carne? Hay algo especial ahí, hay algo hermoso ahí. ¿Por qué se tuvo que encarnar el verbo de Dios? ¿Había tal vez alguna profecía acerca de eso? ¿Había alguna para, profecía acerca para de aquello? enseñarnos a, para enseñarnos a vivir, a, a enseñarnos a manejarnos de otra manera aquí en la tierra. Amén. Benjamín, ¿qué dices tú, varón? ¿Qué dices tú al respecto? ¿Por qué tuvo que hacerse carne? Porque el propósito de Dios era entregar su vida y creo que estando en medio de la humanidad hecho carne era la única forma de Bueno, morir. ¿qué dice usted, Mayrita? Mayra Yuquilema, ¿por qué tuvo que hacerse carne? ¿Si está Mayrita? ¿No está? Ah, no, no está. Priscila, ¿por qué tuvo que hacerse carne? Porque solo de esa manera podía hacer el sacrificio. Amén, amén, amén. Sí, tienen algo ahí todos, hermano, en la razón. Fíjese lo interesante de esto, ¿por qué el verbo de Dios tuvo que hacerse carne, hermano? Porque el verbo de Dios, la palabra se hace real, se hace vida, la palabra de Dios. Y Cristo es la representación literal de la palabra. Cuando los antiguos, ¿verdad? Decían la palabra, hablando de los estoicos, de los filósofos, hablando del pueblo judío, eh, cuando se referían a la palabra, ellos sabían que era el Eterno, que era el Señor, pero nadie lo había visto jamás. Nadie lo había visto jamás. Pero es esa palabra la que se hace literal, se hace vida, se refleja. Por ejemplo, en Génesis cuando dice, y dijo Dios, hágase. Nosotros lo leemos, pero no lo entendemos muy bien. Pero cuando nosotros lo vemos al verbo de Dios, a la palabra que se hace carne, entonces nosotros conocemos al verbo de Dios, conocemos al mismo Dios a través de Jesús. ¿Por qué fue necesario que se haga carne? ¿Por qué fue necesario que se haga carne? Mire, si no se hace carne, si no se hace carne, hermano, nuestro conocimiento de Dios es limitado. Si Jesús no camina entre nosotros, se hace carne y camina entre nosotros, nuestro conocimiento del Dios eterno es ilimitado. Es un conocimiento, hermano, solo digamos de teoría nada más o un conocimiento lejano. Pero cuando el Señor se hace carne, entonces nuestro conocimiento del Señor ya va más allá todavía, a través de Cristo. La palabra, lo que no se veía, ahora se llega a ver, se llega a conocer. Y también porque está profetizado, un niño nos es nacido, dice. Fíjese, segundo, porque se tuvo que hacer carne. Y estaba en las profecías. Tercero, también está profetizado, acuérdese, y una virgen concebirá y dará luz. Fíjese. Y tercero, ¿por qué tuvo que hacerse carne? Porque no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Tiene que haber derramamiento de sangre, tenía que haber derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Y eso es lo que el pueblo judío practicaba cada año. El pueblo judío cada año llevaba un animalito, ¿verdad? Para presentarlo como ofrenda por sus pecados. Una vez al año llevaban un cordero para sacrificarlo por el perdón de sus pecados. Entonces, se derramaba la sangre, ¿verdad? Se sacrificaba, hermano, se presentaba el holocausto, hermano, y había perdón, un año más de perdón de pecados para el pueblo, ¿sí? O sea, mis pecados de hace un año han sido perdonados gracias al sacrificio que hemos hecho. Pero fíjese que tenían que ir cada año, cada año, cada año, cada año, cada año. Pero ahora, hermano, el Señor pagó el sacrificio una vez y para siempre por nosotros. Es lo que quiere decir que ya no hay que sacrificar más corderos porque ya fue sacrificado el cordero de Dios.
Entonces, tercera razón, ¿por qué tuvo que hacerse carne? Es porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entienda eso. Cuando alguien le pregunte, ¿y por qué Jesús hizo carne? ¿Por qué no pudo venir solo en espíritu nada más? Bueno, ya usted tiene las tres razones. ¿Cuál era la primera? Benjamín. ¿Cuál era la primera? Hacerse carne. Ya, ¿cuál era la segunda, Ruth? Ya estaba profetizado en la Biblia. Estaba profetizado. ¿Y cuál es la tercera, Marcia? Yo misma. No, Marcita. Era, Cristo es la palabra. Y la palabra se hace Car- carne, se hace vida, camina entre nosotros y podemos llegar a conocer al Padre, al Eterno. Lo conocemos porque lo vemos. Y fíjese lo que dice el mismo escritor, lo que dice, y caminó entre nosotros. Juan mismo dice, y vimos su gloria. Y también en Hechos dicen los apóstoles, y nosotros fuimos testigos, dice de él. Fíjese, hermano, ¿quién pudo haber dicho, yo soy testigo de haber visto al Señor, de haber visto a Dios? ¿Quién pudo haber dicho eso? Sino aquellos que estuvieron con él, aquellos que caminaron con él, ellos fueron testigos del Señor. Entonces, esas tres razones por las que Jesús se hizo carne. Entonces, aquí en Juan 1:1 está hablando de que la palabra, el verbo, se hizo carne, ¿sí? Y lo comparan con Génesis 1:1, cuando dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo sabemos que este principio de Juan 1:1 es el mismo principio de Génesis 1? ¿Cómo sabemos? Por lo que Juan en el 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y fíjese lo que dice ahí, fíjese lo que dice. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por tanto, en el principio, ¿a qué principio se está refiriendo Juan? ¿A qué? Cuando él al dice, verbo. todas las cosas por medio de él fueron hechas, está refiriéndose a Génesis 1:1. Juan 1:3 se está refiriendo a Génesis 1:1, que le quede muy claro, ¿sí? Se está refiriendo a que sin Cristo la creación no existe. La creación no existe. Es a través del Señor, es a través del verbo que se hace real la creación. Por Juan 1:3, lo que está diciendo. Siga por favor, Ruth, Juan 1:1, el párrafo de abajo. Amén. Juan 1:1 y el verbo estaba con Dios. ¿Cuál es el significado aquí de esta palabra con? En griego esta palabra con es el vocablo pros, que significa íntima unión, en la que prácticamente uno es el otro. De manera que Juan, aunque entiende que el Padre y el Hijo son dos personas distintas, entiende también que su unión e intimidad son tales que prácticamente el uno es el otro. Sigo. Explique eso, Ruthcita. Lo que acabo de leer, explíquelo. Es como usted dijo en la clase anterior, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, pero que cada uno tiene diferentes funciones. Es lo que dice aquí. Yo no dije eso. No me diga que algo que Discúlpame, pero yo copié aquí. Y dice, la obra del Padre es la salvación, la obra del Hijo es que viene y muere por nosotros, y la obra del Espíritu Santo es la obra redentora del Espíritu Santo. Aleluya, ahí está, eso está bien. Cada quien tiene su función, pero no son la misma persona. Son tres personas diferentes, Sí. ¿sí? Pero el mismo Dios. El Dios Altísimo se da a conocer en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Eso explicamos la semana anterior. Por eso, hermano, yo quisiera que no se pierdan las clases, que traten de ir secuencialmente para que puedan entender todo. Pero bien, mire lo que está diciendo.
El verbo estaba con Dios. ¿Cuál es el significado aquí de esta palabra con? El vocablo pros, que significa unión íntima. Mire, el uno en el otro. Es así como Jesús dice, el que me ve a mí, ha visto al Padre. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que Jesús es el Padre? Benjamín. Active su micrófono. ¿Estará diciendo que Jesús es el Padre? No. Está dando a Entonces, entender que el que le ha visto o sea, el que le conoce a Jesús le ha visto al Padre. porque Jesús tiene las mismas cualidades que el Padre, El tal Padre. vez. ¿Sí? Sí. Yo les hacía una pregunta a Benjamín. Y te animo a que no dejes de participar los jueves, Benjamín. Pero yo tengo una pregunta, Benjamín. Cuando vayamos nosotros al reino de los cielos, ¿vamos a ver un solo Dios? ¿O vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los tres conforman la Santa Trinidad. O sea, pero se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Hay algún texto bíblico, Benjamín, que diga que vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? La verdad, no recuerdo. Amén. Diga, yo vine a aprender, no a enseñar, diga. Yo vine a aprender y no a enseñar. Amén. ¿Hay algún texto? ¿Alguien se acuerda de algún texto? Por favor, el que se acuerde, active su micrófono. ¿Alguien se acuerda de algún texto? Mayra Yuclema, ¿se acuerda usted de algún texto? María Elena, Priscila, ¿hay algún texto que hable de que alguien que subió al cielo vio al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? No, hermano, yo que me acuerdo, no he leído, no he escuchado, es porque lo que tenemos conocimiento que el Padre es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta el momento que le veamos al Padre estaríamos viéndole a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿o no está así? No, yo le estoy preguntando a usted. O sea, no, yo que me acuerde, no he leído que diga que vamos a ver en el cielo al Padre, al Hijo y Espíritu Santo, no. No ha leído. Muy bien. No. María Elena. Sí que estará sentado a la diestra del Padre. Jesús va a estar sentado a la diestra del Padre. Que le veremos. ¿Cuál es el texto, como María Elena? llama. ¿Cuál es el texto? Dígame el texto, por favor. Que alguien me diga un texto bíblico. Búsquelo rápido en internet, aunque sea, búsquelo. Pastor, cuando Esteban iba a ser apedreado, Aleluya. la visión que Jesús estaba sentado a la derecha del Padre y lo dijo. Amén. Él vio al Padre en el trono y a Cristo a su diestra. Está en Hechos 7, pastor. Hechos 7:55. Léalo, Darío, Amén. léalo. Dice, amén. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces de ellos, dando grandes Amén. voces. Hasta ahí nomás, ya está. ¿A quién vio Esteban? Al Hijo de la gloria y al Hijo de Dios. ¿Cómo? Al Hijo de la gloria, dice. Al Padre en el Que trono. vio la gloria de Dios y a Jesús estaba a la diestra. Entonces vio al Padre y vio al Hijo. ¿No es cierto, María Elena? Sí. ¿Y por qué no vieron al Espíritu Santo? Porque
Porque, Porque porque no era el Pentecostés todavía. Bueno, puede ser. Yolito, algo iba a decir Yolito. porque el Consolador ya bajó a consolarnos, ¿no? Claro, ya estamos en los hechos. El Pentecostés vino en el principio de los hechos. Bueno, a ver, Esteban estaba primero o ya vino el Pentecostés, no lo recuerdo muy bien. Pero en este pasaje, a ver, ¿alguien lo recuerda? Si el Pentecostés fue después, fue después o antes de la muerte de Esteban. Antes. Al inicio, de hecho, es que esto, Al Sí, principio de antes hechos de la fue. muerte. Sí, al principio de Hechos, porque después de 40 días, o sea, pasó 40 días Cristo con sus discípulos y murió y ahí vino el Pentecostés. Un tiempo después. Ajá. Ujú. Pero bueno, si lo encuentran ahí en el texto, me lo hacen saber. Ahora, pero la pregunta era, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Porque a Esteban vio al Padre, al Hijo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Morando con nosotros. No, en el texto, tienen que leer el texto. El texto que Pero acabo ahí de lo leer, Darío. dice, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahí estaba el Espíritu. O sea, el Espíritu no estaba allá arriba. Y el Espíritu Santo no está allá arriba. Bueno, aunque Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Pero ¿dónde estaba el Espíritu Santo? ¿Y dónde está ahora el Espíritu Santo? Es preparando la iglesia, preparándonos a nosotros, acá, en nosotros. Por eso es que cuando nosotros vayamos al reino de los cielos, no solo que vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los vamos a ver a los tres. Mayrita, preste atención, por favor. Vamos a ver a los tres, pero sabemos que los tres son uno. Eso sí, pero no solo que vamos a ver a los tres, sino que vamos a subir con el Espíritu Santo. Mire, cuando la iglesia suba, ascienda la iglesia a su encuentro con Cristo en las nubes, como lo explica el apóstol Pablo, el Espíritu Santo va llevando a la iglesia. El Espíritu Santo y los ministros son los que acompañan a la iglesia. Alguien hacía la figura de cuando la esposa de Isaac, ¿cómo se llamaba la esposa de Isaac? Rebeca. Cuando Rebeca es figura de la esposa de Cristo. Isaac es la figura de Cristo. Ahí en ese pasaje es figura. Es la representación, es un ejemplo. Isaac, figura de Cristo. Rebeca, figura de la iglesia. Rebeca va al encuentro con su amado, va al encuentro con Cristo. Pero Rebeca no va sola. ¿Quién fue a preparar esposa para Isaac? ¿Quién fue a buscar esposa para Isaac? Los mayordomo, siervos el siervo de Jacob. Los sirvientes. Los El sirvientes. siervo de El mayordomo de Abraham. Y Abraham es figura del padre. El mayordomo de Abraham fue por obediencia a Abraham y le dijo, anda y busca esposa para mi hijo. Y él fue y vio las cualidades de de Esther, vio las cualidades, de Rebeca, ¿no? Vio las cualidades de Rebeca y dijo, esta es. La atavió, la vistió, la preparó, le cubrió su cabecita y la llevó. Cosa que cuando estaba a lo lejos, dice que Rebeca alzó su mirada y vio a Isaac, dice que se cubrió la cabeza. Fíjese, se cubrió. Y los que iban acompañando era el mayordomo, que es figura del Espíritu Santo, y los camellos en quienes iba montado Rebeca, que son figura de los ministros, figura de los pastores, aquellos que de los ministros, de los 5 ministerios, aquellos que van preparando la iglesia, que van llevando la iglesia. Por eso es que también la palabra dice, y no lo podemos negar, porque la palabra lo dice, obedeced a vuestros ministros, porque ellos han de dar cuentas por vuestras almas, dice, ¿no? Entonces la iglesia no va a subir sola, la iglesia va a subir con los ministros, pero el Espíritu Santo lo va llevando, va acompañando a la iglesia. Entonces eso hay que entender.
Apocalipsis 5:6 también lo dice. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y miré y vi, mire lo que dice, y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, dice, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Apocalipsis 5:6. En adelante. ¿Quiénes aparecen ahí? El que está sentado en el trono, el Padre. El Cordero inmolado, el Hijo. Y el Espíritu de Dios, que es el que, hermano, mire que son enviados, dice, por toda la tierra. Los 7 espíritus de Dios, esos 7 espíritus de Dios reflejan al Espíritu Santo. Espíritu de temor a Jehová, espíritu bueno, más adelante dice, espíritu de sabiduría, me parece que es, espíritu bueno, más adelante lo vamos a revisar. Pero son los 7 espíritus del Señor que reflejan el Espíritu Santo. Entonces, fíjese, ahí están los 3. ¿Quién vio esto? Juan, el apóstol Juan. Él vio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, cuando vayamos al cielo, vamos a ver a los 3, obviamente, los vamos a ver. Y con esto mucha gente se pelea y dice, no, es que no son 3 porque piensan que son 3 dioses diferentes y, y piensan que nosotros los trinitarios creemos en 3 dioses o un Dios de 3 cabezas y dicen, no, eso está mal, que no debería ser así. Pero ¿qué puedo hacer, hermano? Si la palabra está diciendo clarito, el que está en el trono, el Cordero inmolado, el Espíritu de Dios. La Biblia habla de eso, en toda la palabra se está hablando. Cuando Jesús se bautiza, ahí está el Hijo, el Padre habla y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. ¿Cómo negar la Trinidad de Dios? ¿Cómo negarla si está, hermano, en toda la palabra? Joel, lea por favor el texto, hoja número 6. Ya vamos terminando, hermanos. Por eso dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. ¿Sigo, pastor? Siga. Juan 1, del 1 al 3, establece 4 principios fundamentales: la eternidad de Jesús, la relación, igualdad de Jesús con Dios Padre, la divinidad de Jesús, Jesús como el agente creador. Hasta ahí nomás. ¿Sigo, pastor? Hasta ahí nomás. Léale con pausa nomás, Yolito, despacio nomás, léale. Siga, comparar Juan. Comparar Juan 1:3 con Colosenses 1:16 al 17 y con Hebreos 1:3. Amén. A ver, quiero que María Elena lea Juan 1:3, Ruth lea Colosenses 1:16 y Mayra lea Hebreos 1:3, por favor. Rapidito, ¿ya? Y vamos a compararlo. Aleluya. Me gusta la rapidez de mis hermanos, ¿no? Qué bendición, gloria a Dios. Juan 1:3. Léala ahí. El verbo hecho carne. Amén. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Sigamos. Lea el siguiente, Colosenses, por favor. Amén. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Y él, Hebreos. Amén. falta uno. Lea nomás, lea nomás. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Amén. Aleluya. Siga, por favor, Mayrita. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén, gloria a Dios. Fíjese, Juan escribe Juan el discípulo amado. Colosenses el apóstol Pablo. Y Hebreos, hermano, se lo atribuyen ¿cómo es el nombre de este varón? Apolos, que fue uno de que también, hermano, estuvo contemporáneo del apóstol Pablo. Pero mire, los tres hablan de lo mismo, la divinidad de Cristo, la divinidad de Cristo. Para los apóstoles era indudable la divinidad de Cristo, porque ellos lo vieron, ellos estuvieron con el Señor. Bueno, el apóstol Pablo y Apolos estuvieron 40 años más adelante de la muerte de Cristo. Pero para los apóstoles, hermano, era indudable la divinidad de Cristo. Y así ha venido siendo de generación en generación. Y así debe mantenerse hasta el día de hoy en cada uno de los cristianos. La divinidad de Cristo tiene que ser indudable, ¿verdad? No porque yo lo diga, sino por las cualidades de Cristo, por las cualidades del Señor. Amén. Lea, por favor, Marlene. Por tanto, Jesús es. Amén. Más abajito. Ya. Ahí está. Creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, supremo sobre todas las cosas, heredero de todas las cosas. Ahí. Juan 1. Préstele atención una cosa. Creador, sustentador, supremo y heredero. Heredero. Y ahí hay un misterio grandísimo. En el último, en heredero. Porque dice la palabra que cuando Cristo vaya, hermano, la iglesia y Cristo, a Cristo le van a entregar toda la autoridad, todo el dominio, todo el reino. ¿Qué pasará después de eso? ¿Qué sucederá? Ese es un misterio. Por eso dice la palabra, y reinaremos con Cristo por la eternidad. Ahí hay cosas misteriosas, hermano, pero no son cosas que no se puedan ver, porque sí hay, hermano, en la palabra está todo, pero están escondidas esas cosas. Y el que busca va a encontrar, hermano. Pero fíjese, heredero de todas las cosas, ¿no? Entonces Jesús no solo ha sido, hermano, Jesús no solo ha sido una historia bonita de un hombre que vino y, hermano, hizo cosas buenas. No, no. Y que le quede muy claro, nosotros los cristianos vemos a Jesús como creador, sustentador, supremo y heredero de todas las cosas. El resto de religiones no lo ven así. No lo ven así. No se engañe. Los testigos de Jehová no consideran a Jesús así, jamás lo van a considerar así. Los mormones tampoco lo van a considerar así. No lo van a considerar. Ellos se van a pelear y cada una de las sectas que hay se van a pelear con uno de estos puntos. Unos van a decir, por ejemplo, mormones y testigos de Jehová van a decir, creador Jesús. Él no es creador. Sustentador de todas las cosas, tal vez pueden decir, tal vez por ahí. Supremo sobre todas las cosas, le van a decir, no, no es supremo. Heredero de todas las cosas y se van a reír. Van a decir, ¿heredero de qué? Ellos no consideran a Jesús heredero de nada. Pero la Biblia habla de todo eso. Entonces, no se confundan. No se confundan. Entonces, hay que entender bien quién es Jesús. Siga Marlene, Juan 1, 4 al 5. Dice, continúa diciendo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas. Juan llama a Cristo la luz de los hombres y esta palabra luz en griego es el vocablo phos, de la que se deriva la palabra castellana fósforo. Es una palabra en griego que significa una luz, que no que se ha encendido, sino que siempre ha estado encendida.
Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sigo. Darío, por favor, siga usted. Amén, pastor. Juan 1:14. Ah, no sé, ya leí. El griego, la palabra hábito es el vocablo keno, es keno. ¿Qué importancia tiene esto? Veamos. En el Antiguo Testamento se utilizaba la palabra esquene para referirse al tabernáculo, que era donde habitaba la presencia de Dios, el lugar santísimo específicamente, pero en el Nuevo Testamento la presencia de Dios vino a morar en la persona de Jesucristo. Por eso Cristo se refirió a su cuerpo como un templo cuando dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Aleluya. Mire, solo estudiar Primera de Juan, el Evangelio de Juan, el primer capítulo, hermano, contiene cosas increíbles. Primero, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el verbo de Dios, y se hizo carne, y ahora está diciendo, y habitó entre nosotros. Y automáticamente cuando usted dice habitó entre nosotros, Cristo se tabernaculizó entre nosotros. A ver, en el Antiguo Testamento, ¿cómo conocían la presencia del Señor? Descendía la presencia de Dios en forma de una nube, hermano, y una columna de fuego que bajaba al lugar santísimo en el tabernáculo. Acuérdense en el tabernáculo de Moisés. Ahí, mi hermano, bajaba la presencia de Dios. Ahí estaba el arca del pacto. Entonces, ahí es donde la presencia de Dios moraba. Pero, hermano, ¿quién podía acercarse allí? ¿Quién podía ir y tocar eso, hermano? ¿Quién podía? Era la presencia del Señor. Y cuando Jesús viene, mire el Señor, hermano, tan misericordioso, se hace un tabernáculo vivo. Ya no es una tienda, es un tabernáculo vivo. Por eso es que el pueblo judío no entiende esto, que Jesús es el tabernáculo que se hizo carne, se hizo hombre. Entonces, si el tabernáculo ya se hizo carne, ¿qué sentido tiene hacer un tabernáculo de piedra? ¿Qué sentido tiene? Ya no tiene ningún sentido. Por eso es que el Señor dijo, derriben este edificio, derriben este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. O sea, ustedes van a entender que cuando yo resucite, ustedes van a entender que la presencia del Señor se ha tabernaculizado en un hombre, se ha hecho hombre, se ha hecho, hermano, se ha hecho carne, ¿verdad? Hermano, y la misma presencia del Señor habitó entre nosotros. Entonces, a eso se está refiriendo a la palabra habitó y se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya no templos, ya no. ¿Para qué templo? ¿Para qué el tabernáculo? Si el tabernáculo ya se hizo carne, ya vino. Ahora el tabernáculo, hermano, tiene que estar acá. Cristo tiene que estar acá, en nuestro corazón. La obra del Espíritu Santo. Por eso es que ahora miren lo increíble que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, dice el Señor. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces ya no hay sentido de andar construyendo templos físicos para decir la presencia de Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí, ya la presencia de Dios está aquí. Ya no hay sentido de hacer un tabernáculo como lo hizo el pueblo judío. Por ejemplo, el primer tabernáculo fue el tabernáculo de Moisés. El segundo tabernáculo fue el tabernáculo que construyó el rey David y lo ejecutó su hijo Salomón, el rey Salomón. Y ya no hay sentido. Ahora el Señor viene a tabernaculizarse, a hacerse vida en nosotros a través de su palabra, a través de su espíritu. Fíjese lo hermoso de todo eso. Pero está diciendo, habitó entre nosotros. Entonces, ¿quién es Cristo? ¿Quién es el Señor? Es la misma presencia de Dios entre nosotros.
Lo que está es el mismo Dios caminando entre nosotros. Pero en misericordia, sí, claro, en misericordia, porque vino a tener misericordia de todos. Cuando la columna de fuego bajaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y el sumo sacerdote entraba a hacer la ofrenda, y dice la palabra que en sus vestimentas habían unas campanitas en la parte de abajo de la vestimenta del sumo sacerdote. Esa vestimenta tenía unas campanitas. Y cuando el sumo sacerdote entraba a presentar el sacrificio, y si si se escuchaban las campanitas y le amarraban una soguita desde afuera, y si dejaba de sonar las campanitas, es porque murió ya ese sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque entró en pecado. Estaba en pecado y entró a presentar un sacrificio y la presencia de Dios lo mató. Fíjese. ¿Y ahí qué tocaba hacer, hermano? Tocaba orar, pedirle al Señor que tenga misericordia, volver a enviar otro sumo sacerdote, hermano, ¿para qué? Pero uno que esté en santidad. Por eso es que el sumo sacerdote 2 días antes de entrar a presentar sacrificio debía purificarse al 100%, debía purificarse. Y la purificación de ellos, hermano, era una purificación con el objetivo de entrar a la presencia de Dios. Ahora para nosotros, hermano, es cualquier cosa. Bueno, voy a orar. ¿Sí? Los hombres se cubren la cabeza cuando la palabra dice que el hombre no se cubra. Las mujeres no se cubren cuando la palabra dice que se cubran la cabeza las mujeres. No se cubre. El hombre va con gorra, hermano, ahí todo sin temor, sin temblor. Mire lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Hermano, entraba el sumo sacerdote y por un pecado que haya cometido, hermano, la presencia de Dios lo mataba y tenían que jalar la soguita, tenían que jalarlo, hermano, al cuerpo ya, al cadáver prácticamente, tenían que jalarlo, sacarlo de ahí, hermano, perdón, irle llevando. Ahora, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, Cristo en misericordia, hermano, Dios en misericordia viene, se hace hombre, se hace carne, camina entre nosotros y trae la palabra, pero esa palabra no deja de ser, hermano, santa, esa palabra no deja de ser pura, esa palabra no deja de ser reverente, hermano, no deja nada de eso. Somos nosotros los que somos irreverentes a las cosas de Dios. ¿Ve? La palabra, el Señor no trajo, el Señor siempre dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermano, nos enseñó a honrar al Padre. Si algo hizo Cristo es enseñar a honrar al Padre. Entonces, pero fíjese, a eso se está refiriendo cuando dice, y habitó entre nosotros, ¿no? Es su misericordia, es su bondad, es su amor. No le quita nada, hermano, la santidad, no le quita nada la reverencia que debemos nosotros tener delante de su presencia. Pero se rasgó el velo cuando Cristo, hermano, acuérdese que cuando Cristo murió, el velo se rasgó por la mitad. El velo era el velo del lugar santísimo, donde podían entrar. Algún día estudiaremos, si Dios lo permite, el tabernáculo, parte por parte, pieza por pieza del tabernáculo. Pero se rasga el tabernáculo, hermano, el velo del templo, del lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Y se rasga, hermano. Y muchas veces la gente dice, no, y se rasgó para que todos entren y como estén, no importa, vamos a entrar a la presencia de Dios. Hermano, no se rasgó para eso, ¿no? Pues para hacer las cosas, hermano, sin temor a Dios, no se rasgó para eso el velo. El velo se rasgó porque Cristo fue un sacrificio agradable a Dios y el Señor a través de Cristo nos permite entrar al lugar santísimo, solo a través de Cristo. Por eso cuando usted vaya a orar, dígale, Padre, vengo por medio del sacrificio de Cristo. Señor, en mí no hay nada, dígale, en mí no hay nada, yo soy pecador, pero por la sangre de Cristo, Señor, yo vengo a tu presencia, por el sacrificio. Acostúmbrese a orar así. Señor, por el sacrificio de Cristo te pido, Señor, que tenga misericordia de mí. Me acerco a tu presencia por ese sacrificio. El Cordero que fue inmolado por mis pecados, el Cordero sin mancha, el Cordero Santo que fue por nuestros pecados.
Entonces, es por Cristo que nosotros entramos. No es que se rasgó el velo, vamos todos como sea, vamos a hacer. Los hombres cúbranse la cabeza cuando déjense criar el cabello hasta la cintura. Las mujeres no se cubran, vamos como sea, hermano, como quiera. Vamos que el Señor no mira las apariencias, sino el Señor mira el corazón. Ay, hermano, no entendemos no entendemos realmente nada de la presencia del Señor. Cristo no vino a enseñarnos eso. Cristo vino a enseñarnos a reverenciar al Padre, a tener temor de Dios. Por eso caminó en santidad Cristo, ¿no? Si no, Cristo también hubiera hecho, hermano, cualquier cosa en esta tierra, pero no lo hizo. Si algo había en Cristo, hermano, era esa reverencia, ese amor, esa hacia el Padre, ¿sí? Tanto que se disgustó cuando vio que en el templo, en el templo de David, estaban vendiendo, haciendo mercadillo ahí, hermano, estaban haciendo cueva de ladrones, y Jesús se enojó mucho y dijo: el celo por tu casa me consume. Mire, el celo por tu casa me consume. Y eso es lo que menos hoy hay, el celo por la casa de Dios, el celo por la presencia de Dios, es lo que menos hay, ¿no? Entonces, hay que entender, a veces estamos en la prédica y a veces, hermano, estamos andando de un lado para otro, conversando, estamos ahí estamos en el tiempo de la alabanza, la adoración, y nos ponemos a chatear en el celular, hermano, no entendemos nada de la presencia de Dios, no tenemos temor a Dios. No podrá ser, hermano, que va a llegar un momento, yo solo digo, ¿no será que llegará algún momento, en algún momento llegará el día donde aquellos, hermano, que no tengan temor en la presencia de Dios, hermano, caigan como Ananías y Zafira? Porque Ananías y Zafira cayeron fulminados por la misma presencia del Señor, ¿no? Por querer engañar al Espíritu Santo, decía. Y eso ya fue después de Cristo, acuérdese, después de Cristo, no fue antes de Cristo, no fue en el Antiguo Testamento, fue, hermano, en los Hechos, fue, hermano, después de Cristo ya. Entonces, hay que entender. Pero a eso se refiere esto. Así que vamos a dejarlo allí hasta la hoja número 6, hermano. Vamos a dejarlo hasta la hoja número 6. Y vamos a preparar esta tarea, la tarea de esta lección, hermano. ¿Sí? Y esta tarea va a tratar solo de Juan 1, todo el capítulo 1. Y lo estamos estudiando hasta el verso 14. O sea que van a haber preguntas hasta el verso 14. ¿Sí? Y usted, como tiene el folleto, usted puede ir revisando nuevamente. No contesten al apuro, ¿no? Ay, es que no tengo tiempo. Ay, ahí pongo lo que se me ocurre rápido. Igual el pastor tiene que entender que tenemos que ser misericordiosos. No. Vuelva a leer nuevamente. Vuelva a leer. Y si algo no entiende, pregunte, hermano. Escriba, pero no hoy día, mañana tal vez. Escriba y cualquier duda, hermano, se puede resolver. Vuelva a ver el video, lo vamos a subir a la página de la iglesia de YouTube para que usted pueda entender bien. Pero va a ser solo el capítulo 1 de Juan nada más. Amén. No sé si hay alguna pregunta, hermanos. María Elena. Sí, pastor, porque mientras usted nos explica, empiezo yo con unas inquietudes. ¿Qué es contristéis? Dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? Entristecer significa Ajá. entristecer al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados, dice la palabra. ¿Sí? No ofenda. O sea que si estamos sellados y siempre vamos a estar con el Espíritu Santo. Hemos recibido al Espíritu Santo. ¿Sí? No debemos ofender al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se ofende al Espíritu Santo? Hermano, con el pecado. Viviendo en el pecado, la dureza del corazón. No ofendáis al Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios, hermano, empieza a entristecerse, el Espíritu que mora en nosotros, entonces el Espíritu Santo sencillamente se hace a un lado, se aparta.
Porque no puede estar el Espíritu de Dios y no puede estar ahí mismo el pecado, hermano, abundando, ¿no? En un corazón rebelde. Ah, por eso es que Jesús también dijo que el postrer estado de aquellos que son libres y en algún momento llegan a ser libres y después, si no se llenan de las cosas del Señor, si no llenan su casa, después su postrer estado termina siendo peor que el primero, ¿no? Entonces ahí en ese postrer estado ya no está el Espíritu de Dios, ahí no está el Espíritu de Dios, porque ahí vienen y moran 7 demonios peores que el que estaba al principio. Ahí no hay presencia del Señor. Entonces no es que el Espíritu Santo no se puede apartar de nosotros, sí se puede apartar, claro que se puede apartar. David decía, no apartes tu espíritu de mí, Señor, decía. Entonces, pero es entristecer. El pecado es lo que entristece al Espíritu Santo de Dios y más la dureza del corazón de nosotros. ¿Sí? Y otra cosa, pastor, en Mateo 12:22, Ya, dice dice que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿A qué se refiere eso? wow. Ay, pero ahí vamos a tener que estudiar todo el capítulo. Todo el capítulo, hay que estudiar todo el capítulo porque cuando están hablando de eso es porque a Jesús le dicen que él echa demonios por el poder de Belcebú. Y el Señor les está diciendo, ay, ustedes lo que acaban de hacer, les está diciendo es blasfemar contra el Espíritu Santo, que es diferente a ofender al Espíritu Santo. Cuando dice, no ofendáis, no entristezcáis al Espíritu Santo, es diferente a blasfemar contra el Espíritu. Son dos cosas diferentes. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es que los fariseos le dijeron a Jesús, tú echas demonios por el poder de Belcebú. Y Jesús les dijo, lo que ustedes están diciendo es blasfemia contra el Espíritu de Dios, ni contra el Padre ni contra el Hijo, porque si blasfeman contra el Padre, si se arrepienten, se les perdona. Si blasfeman contra el Hijo, si se arrepienten, se les perdona. Pero ustedes le están atribuyendo a las obras del Espíritu, le están atribuyendo que es por poder de Satanás que se está haciendo. O sea, lo de Dios lo atribuyen a Satanás y lo de Satanás lo atribuyen a Dios. Fíjense, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando un predicador dice en nombre de Dios, Dios me reveló y Dios me dijo que empiece a hacer esto y empieza, hermano, a tener relaciones sexuales con todas las hermanas de la iglesia, con las jóvenes y empiezan un desorden y dice es porque Dios me reveló, porque Dios me dijo y cuando yo escuchaba cosas horribles, hermano, y dice, y cuando yo estoy con ellas es porque yo les estoy liberando, les estoy sacando los demonios, hermano. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermano, tenga mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque tal vez no podrá ser, tal vez que ese predicador lo que está diciendo para sacar un pretexto para engañar a la gente, no será que jamás se le va a ser perdonado, porque Jesús lo dijo. Atribuirle al Espíritu Santo cosas del diablo o atribuirle al diablo cosas de Dios es peligroso, ¿sí? Y ese pecado no va a ser perdonado. Ese pecado no tiene perdón, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pero es en todo el contexto, Marilena. No solo es ese pedacito, es todo el contexto. Amén, pastor. Amén. Priscila. No está. Joel. Tampoco está. Benjamín. Sí, pastor. A ver, Ninguna Yolita. pregunta. A ver, cuente, Yolita. No tengo preguntas, pastor. Amén, Benjamín. Siga. No, pastor, no tengo preguntas. Wow, usted es el que más pregunta, Benjamín. ¿Qué pasó? Yo estaba esperando ya sus preguntas para No, todo entendido hasta el momento. irnos una hora más. Mayra, ¿alguna duda? No, mi hermano. No, ni la hora, ¿no preguntan? Las 9:41. ¿Qué va a Marlene. hacer las dudas? Amén. Una, sí, pregunta.
como para abrir de nuevo otro tema. Diga nomás, diga nomás. Los testigos de Jehová suelen decir que el Espíritu de Dios es una fuerza activa. Ujú. Eso también es considerado una blasfemia, Ah, ¿cierto? sí, sí, sí. Eso es considerado una blasfemia. Es blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, fíjese que hay gente ahí que es ignorante realmente de las cosas de Dios y que tal vez Dios por esa ignorancia que ellos tienen, tal vez les puede perdonar ese pecado. Pero los líderes de ellos, los líderes, los principales, los fundadores, los cabecillas de ellos no son inocentes. Ellos no son inocentes. Tal vez la gente que sigue atrás, atrás como borreguito, tal vez porque estaban, justo la señora se estaba divorciando del esposo y le llegaron a hablar y le pareció muy bonito y cuando fue a la iglesia vio que todo era de hermano lujoso y todo era bonito y todos hablaban suavecito y todo era lindo y se vestían bonito, entonces todo está bonito, pero no se dan cuenta que se están metiendo en una secta que blasfema contra el Espíritu Santo de Dios. Y eso es peligroso. Como yo digo, la gente que está ahí, tal vez siguiendo atrás, hermano, tal vez haya misericordia y tal vez haya perdón si se arrepiente. Y si le brilla más que todo la luz del Evangelio. Pero los cabecillas ahí, los líderes, ellos no son inocentes. Ellos, hermano, al Espíritu Santo lo toman solo como algo nada más. ¿No? Entonces sí, sí, está bien el punto de Marlene, que eso es una secta peligrosa, es una secta peligrosa. Doctrinalmente hablando, lo que Jesús está diciendo, ¿no? Y acuérdense que los fariseos, ¿y por qué les dijo a los fariseos eso? Porque los fariseos ya conocían las escrituras y conociendo las escrituras, se atrevieron a decir que él echa demonios por el poder del diablo. Entonces Jesús les dijo, ese pecado no les va a ser perdonado porque ustedes conocen las escrituras y han blasfemado contra el Espíritu Santo. Mire, por eso yo le digo, tal vez haya misericordia para los que no conocen, pero los que conocen, ay hermano, eso es cosa peligrosa, eso es cosa peligrosa, hermano. Bien, Marcia Yukilema. A ver, creo que no, no, pastor. Amén, amén. Amén, Marcita. Espero que todo esté claro. Ruth. No, pastor. Bueno. Darío. Amén, pastor. Yo tengo una pregunta, pero no sé si sé cómo decir. Suéltela, como la tenga, Verá, hermano. como usted dice que recién que, o sea, el templo, ¿cómo se llama? Es Jesús, ¿no es cierto? Que dice que se ha hecho, El o sea, como tabernáculo. un templo, a un tabernáculo, ¿verdad? Ajá. Pero, o sea, ¿por qué, o sea, en Israel dice que ellos quieren volver a hacer un tabernáculo, o sea, el tercer tabernáculo, o sea, ¿a qué se refiere eso? Porque ellos rechazaron a Cristo. Ellos rechazaron a Cristo y ellos no quieren un tabernáculo hecho hombre. Ellos lo que quieren es un templo lujoso, un templo hermoso como el de Salomón, así grande, hermoso, de oro, un templo de madera preciosa, fina, y donde ellos puedan volver a hacer sus sacrificios, porque ellos no consideran a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Pero están cegados y están cegados hasta que nosotros los gentiles entremos, hermano, los que debemos entrar a la salvación. Y cuando hayamos entrado todos los que debemos entrar, hermano, los que están destinados para eso, tienen que volverse los judíos, hermano, a reinsertar nuevamente, porque ellos son el olivo original, ¿sí? Y nosotros somos los olivos injertados nada más en la rama, ¿verdad? Pero en el árbol, pero es el pueblo de Israel, hermano, está cegado, está cegado. Entonces ellos no consideraron a Cristo como el Mesías, obviamente. Entonces, cuando Juan dice, y se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces los judíos dicen, no, no, eso no es así. Yo no creo eso, dicen ellos. Entonces, bueno, ellos tienen sus argumentos y sus razones, ¿no? Y si usted no está fijo en la palabra, le convencen los judíos, hermano, porque tienen una sabiduría, hermano, y que
es el pueblo, hermano, que recibió la ley de Dios, recibió la palabra de Dios. Dios se reveló a ellos. Y si usted no está bien fundamentado en la fe, hermano, en Cristo, no conoce bien a Cristo, usted, hermano, y por eso es que muchos cristianos evangélicos se hacen judíos, se judaizan, porque es una cosa, hermano, de solo de escuchar y uno dice, wow, qué lindo, qué hermoso, yo quiero eso, yo quiero ir tras eso. Pero ellos han despreciado a Cristo. Entonces ellos quieren hacer otro templo porque ellos no consideran a Cristo como el verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces ellos quieren hacer un templo para hacer sus sacrificios nuevamente. Amén. Amén, pastor. Amén. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, entonces vamos a orar. Cierran sus ojitos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche que nos has regalado. Gracias por darnos el privilegio, Señor, a mí y a mis hermanos, de poder meditar en tu palabra, bendito Dios. Dejar de lado los afanes, las vanidades de esta tierra y poder meditar. Perdona nuestros pecados una vez más, Señor. Limpia nuestros corazones y ayúdanos, oh poderoso de Israel. Ayúdanos a caminar en tu palabra, a vivir en tu palabra. Señor, te pido que tomes control de cada uno. Oh poderoso Dios, y por medio del sacrificio de Cristo, nos presentamos delante de ti. Límpianos, Señor, con esa sangre que fue derramada en ese madero. Purifícanos, oh Dios, y haznos, Señor, a la imagen de tu Hijo, bendito Dios. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, que tu Santo Espíritu more en nosotros hasta el día, Señor, en que estemos contigo en las nubes, Padre, que estemos listos. Que tu Santo Espíritu nos prepare, que tu palabra en nosotros se haga vida y que podamos estar listos, Señor, para nuestro encuentro con Cristo en las nubes. ¿Cuándo se dé eso, Señor? Nosotros no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todas las cosas se han cumplido ya y se están cumpliendo, Padre. Y todo, Señor, tendrá su ocasión, bendito Padre, porque tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra se cumplirá, bendito Dios de gloria. Eso lo sabemos, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, mis hermanos. Más tarde o mañana en la mañana subo la tarea para que usted la realice. Por favor, realicen todas las tareas. Acuérdense que van a ser tomadas en cuenta sus tareas en el servicio, hermano, en el servicio de la iglesia, su esfuerzo, lo que usted participa también en los jueves, ¿verdad? Usted se conecta. Todas esas cosas, hermano, son tomadas en cuenta porque es necesario que nos preparemos. Es necesario que nos preparemos, ¿sí? Es necesario, hermano, que nos preparemos en la palabra, en las cosas de Dios. Amén. El viernes hay oración a las 7 de la noche. Les esperamos. Viernes 7 de la noche y domingo a las 9 de la mañana. Que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes, amados hermanos. Nos vemos. Puede activar su micrófono para despedirse. Bendiciones, hermanos. Hasta Bendiciones, pastor. mañana. Hasta mañana. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Amén. siervos.